Hola, me llamo Amadeo y en este vídeo voy a hablar de cómo poder ahorrar en los coches de combustión, es decir, aquellos que utilizan gasolina o diésel, ya que los coches suponen hoy en día un gasto muy importante para las familias y por lo tanto, donde nos gastamos mucho dinero, también tenemos posibilidades de ahorrar mucho dinerito, si seguimos todas las acciones que te voy a comentar en este vídeo. Pero antes de empezar, recuerda que siempre te puedes suscribir y darme un like si te gusta el vídeo, si quieres ver todos los vídeos que ya he emitido y todos los que me quedan por emitir, o si quieres ayudarme a darle difusión a este canal y que le pueda llegar a más gente que le pueda hacer falta. Por otro lado, siempre puedes compartir este vídeo o el canal con aquella gente que tú consideres que pueda quizá ayudarle un poquito a generar unos ahorros. Y dicho todo esto, ahora sí, comenzamos. Consideraciones iniciales. Si recuerdas mi vídeo número 1, en este explico cómo he llegado hasta aquí porque he creado este canal. En este también comentaba que la media de vehículos por vivienda es de 1,6. Bien, voy a considerar 2 unidades de vehículos para todos los ahorros que voy a calcular con las acciones que voy a comentar en el vídeo. Teniendo en cuenta la totalidad de acciones que podemos hacer para ahorrarnos dinero en todos los gastos que nos ocasionan los vehículos, hoy solamente voy a hablar de aquellas acciones que van a reducir el consumo de combustible cuando utilizamos los vehículos. El resto de acciones, que son un montón, lo veremos en otros vídeos más adelante. Como he comentado en la introducción, los tipos de vehículos que voy a considerar son aquellos que utilizan motor de combustión, es decir, aquellos que consumen gasolina o diésel. Los eléctricos o híbridos los voy a dejar de lado porque de momento sigue siendo algo residual, pero que podré abarcarlo en algún otro vídeo en el futuro. Para poder realizar los cálculos de ahorros en función de las medidas que podamos adoptar para reducir el consumo de combustible en nuestros vehículos, he considerado los siguientes valores. La media de un vehículo a nivel nacional son 12.500 kilómetros aproximadamente recorridos al año. De esta distancia recorrida al año he considerado que en viajes, fines de semana, vacaciones, se nos van unos 2.000 kilómetros, con un consumo medio de 6 litros a los 100. Del kilometraje que nos queda, he considerado que un 55% es interurbano, con una distancia total de 5.775 kilómetros, con un consumo medio también de 6 litros a los 100, y el 45% en recorridos urbanos, lo cual corresponde a 4.725 kilómetros, con un consumo medio un poco más alto, 7 litros y medio a los 100. Todo esto implica que haremos un consumo total al cabo del año de 820,87 litros de combustible, lo cual equivale a 18,24 depósitos completos de 45 litros. Para realizar los cálculos de ahorros en base a las medidas que podamos tomar para reducir el consumo de combustible, voy a considerar un precio para el diésel de 1,749 euros el litro y 1,759 euros el litro para Simplomo 95. Estos precios son los que hay en la gasolinera a día de hoy, habiéndole quitado la subvención que tenemos. Acciones para ahorrar en el consumo de combustible. Una de las medidas que podemos hacer para economizar en el consumo de combustible cuando vamos con el coche es parar el motor cuando éste se encuentre parado o estacionado. Claro, esto sí que lo hacen los coches que llevan un mecanismo que se llama Start and Stop y lo hace automáticamente. Y esto permite ahorrar entre un 5 y un 8% de combustible. Pero cuando no llevamos ese mecanismo que me ayuda a hacerlo automáticamente, lo que podemos es seguir la regla del minuto y parar nosotros el coche cuando consideremos que más de un minuto el coche estará parado o estacionado. Si evitamos dejar el coche encendido mientras realmente no lo estamos utilizando, podríamos ahorrar hasta un 5%, lo cual podríamos ahorrar en diésel unos 31 euros al año y en Simplomo 95 unos 31,2. Bueno, recuerdo un caso en el cual llevé mi coche a un túnel de lavado y ahí una vez meto el coche en el túnel y me dirijo a comprar el ticket para poder introducir el código y hacer el ciclo de lavado del coche, bueno, llegó otro coche inmediatamente detrás de mío y se puso a hacer cola, esperando a que evidentemente yo hiciera lo que tenía que hacer el coche, lavarlo e irme. Bien, este coche se quedó encendido. Yo me fui a comprar el ticket, volví, introduje el código en el túnel. Se ejecutó todo el ciclo de lavado del vehículo y cuando acabó el coche seguía encendido. Bueno, yo os invito a que si queréis ahorrar, pues evidentemente estas cosas las evitemos, ya no solamente por una cuestión económica, sino también por una cuestión medioambiental. ¿Cada cuánto compruebas la presión de los neumáticos? Considera que llevar los neumáticos 0,5 bares por debajo de la presión a la cual debes llevar las ruedas puede suponer un aumento de combustible del 2% en circuitos urbanos y un 4% en interurbanos. Esto se debe a que al haber menos presión en las ruedas, estas ofrecen más resistencia para poder hacer circular el vehículo.
Y el ahorro correspondiente por llevar las ruedas o la presión correspondiente sería en circuito urbano de un 2% e interurbano de un 4%, lo cual implicaría un ahorro en diésel de 27 euros año y de Simplomo 95 de 27,2. Todos sabemos que llevar más carga en el vehículo supone mayor consumo de combustible, pero ¿has pensado en cuántas cosas llevas en el maletero que podrías evitar llevarlas? Llevar 100 kilos de más en el vehículo corresponde a un sobrecoste de un 6%, lo cual implicaría en diésel 26 euros al año y en Simplomo 95 otros 26 euros. ¿Y qué entiendes por conducción eficiente? Bueno, vamos a ver todas aquellas cosas que hacen que toda la conducción, desde que empezamos un trayecto hasta que lo terminamos, sea eficiente. Bien, utilizamos la primera marcha solamente para salir. Cambiamos de marcha sin tener el motor muy revolucionado. Vamos conduciendo en marchas largas, es decir, con bajas revoluciones. Intentamos conducir siempre por debajo de la velocidad límite. No cambiamos de velocidad continuamente, es decir, de acelerar, frenar, sino que intentamos mantener una velocidad constante. Bueno, nos anticipamos a las situaciones, es decir, vamos frenando o vamos levantando el pie del acelerador mucho antes de lo que lo haríamos en situaciones normales y utilizamos el freno motor. Bueno, toda esta serie de características cuando conducimos hace que la conducción sea eficiente y se produce un considerable ahorro de combustible mientras conducimos. Conduciendo eficientemente podemos llegar a ahorrar en torno a un 15%, lo cual correspondería en diésel a 215 euros al año y en Simplomo 95 unos 216. Cuando antes me preguntaban cuál era la media de consumo de mi vehículo, yo siempre decía lo que él mismo calculaba, es decir, 6,8 litros a los 100, que es lo que yo podía leer. Bien, mi manera de conducir ha cambiado e he intentado seguir durante un tiempo los criterios de conducción eficiente. Por lo tanto, intento mantener una velocidad constante cuando conduzco, intento no ir a la velocidad límite, sino un poquito por debajo. Por ejemplo, en autovía no supero 110 km por hora cuando el límite es 120. Intento conducir con marchas largas y levantar el pie del acelerador mucho antes si veo una cola o si veo un semáforo mucho más delante, de forma que aprovecho la inercia del vehículo para llegar al semáforo o a esa cola de vehículos parados. Bien, todo esto ha hecho que la media de consumo de mi vehículo baje a 5,4 litros a los 100, lo cual es 1,4 litros a los 100 menos que en la situación anterior. Bien, si hago los cálculos pertinentes teniendo en cuenta el coste actual del combustible que yo utilizo, que es diésel, me sale que estoy ahorrando entre 450 y 500 euros al año en función del kilometraje que yo particularmente hago. Bueno, creo que es bastante dinerito que estoy ahorrando y que cualquier persona podría intentar conducir siguiendo esos criterios para ahorrarse un dinerito si es el propósito. Bien, ahora si me preguntaran ¿cuánto consume tu vehículo? Mi respuesta sería depende de cómo tú lo conduzcas. Al igual que ocurre con las ruedas deshinchadas, que estas aumentan la resistencia al paso de los coches y por lo tanto aumentan el consumo de combustible, lo mismo ocurre con las ventanillas bajadas. Estas ofrecen resistencia al paso del vehículo y por lo tanto aumentan el consumo de combustible. El tema es que a mayor velocidad el consumo de combustible no es lineal, sino que es mucho mayor. Claro, si te digo que cierres las ventanillas para ahorrar en combustible, me dirás que en verano, ¿qué voy a hacer? Bien, pues lo que puedes seguir es la regla de los 50 km por hora, que es llevar las ventanillas bajadas hasta 50 km por hora y a partir de ahí subir las ventanillas y poner el aire acondicionado. De esa manera, el consumo del aire acondicionado será menor que el consumo de combustible que hay debido a la resistencia de llevar las ventanillas bajadas a esa velocidad. Si evitamos conducir con las ventanillas bajadas, podemos ahorrar entre un 20 y un 25%, lo cual correspondería en diésel a un ahorro año de 97 euros y en Simplomo 95 la misma cantidad. Exceder la velocidad límite en las vías por las que circulamos obviamente hacen que el consumo de combustible aumente. ¿Pero cuánto aumenta? Vamos a verlo. En este gráfico se puede ver, según la marcha a la que circula un vehículo, la relación entre la velocidad en kilómetros por hora y el consumo en litros cada 100 kilómetros. Si nos fijamos en la curva que relaciona estas dos variables para la quinta marcha de este vehículo, vemos que para una velocidad de 120 km por hora el consumo es de 6,5 litros aproximadamente a los 100.
mientras que para una velocidad de 140 km por hora el consumo es de aproximadamente 8 litros a los 100. La diferencia porcentual de ir a una velocidad respecto a la otra supondría un aumento de un 23% en el consumo del vehículo. Si podemos evitar tener ese sobreconsumo de un 23% por conducir más rápido de la velocidad límite, hablaríamos de un ahorro año de 94 euros para diésel como para Simplomo 95. ¿Y qué es lo que nos pasa con las vacas con B? Bueno, pues estas provocan el mismo efecto que las ruedas deshinchadas o unas ventanillas bajadas. Estas hacen perder aerodinámica en el vehículo, es decir, ofrecen mayor resistencia y por lo tanto aumenta el consumo de combustible. Llevar la vaca puesta cuando realmente no estamos haciendo uso de ella puede suponer un sobrecoste de un 35%. Si siempre somos muy eficientes y quitamos la vaca cuando corresponde, podríamos estar hablando de un ahorro año de 18 euros para diésel como para Simplomo 95. Bueno, ¿y qué te ha parecido todo lo que he comentado? ¿Tienes tú algún truco que utilices para reducir el consumo de combustible cuando circulas? Venga, cuéntanoslo y déjalo en los comentarios. Y la suma total de ahorros se obtiene como la mitad de todos los ahorros conseguidos por cada una de las acciones multiplicado por 2, que es el número de vehículos que hemos mencionado que hay en cada una de las viviendas de media. Por lo tanto, todo sumaría 509 euros conseguidos con la reducción del consumo de combustible cuando utilizamos los vehículos, que sumado a lo que ahorramos con la luz y a los supermercados, tenemos un total parcial de 5.283,8 euros ahorrados hasta este momento. Bien, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y seguiré hablando en mi próximo vídeo de aquellas acciones que podéis realizar para seguir economizando en los gastos del vehículo. Nos vemos.